Hola, hola, ¿qué tal Manolo? ¿Me escuchas bien? Hola, sí, perfectamente, muy buenas. Ah, genial, Estoy aquí perfecto. colocando el A móvil. ver, eso, colócate ahí, ponte guapo. ¿Qué tal? Bueno, bienvenido a Adolescencia Positiva. Estoy feliz de tenerte hoy por aquí y Muchas, encantada de ponerte cara. igualmente, yo muy feliz también. Muchísimas gracias por la invitación. Pues nada, genial. Tenemos un montón de preguntas que nos han dejado las mamás por aquí, por las redes sociales, en los posts. Parece ser que hay más casos de los que nos pensábamos, chavales con altas capacidades. Y bueno, tú eres el director de un centro especializado en la evaluación, ¿no? de altas capacidades, la intervención psicológica y en programas de enriquecimiento para el desarrollo de las altas capacidades. Estáis en Cádiz, ¿verdad? Correcto. Aquí estamos ubicados tenemos la sede en Cádiz, donde realizamos muchos de nuestros servicios de manera presencial y luego pues también tenemos el formato online, que tenemos muchísimas familias de todos los puntos de España, incluso de países de Sudamérica. Ujú. Genial. Am, a ver, voy a poner una cosita aquí que se me ha olvidado poner a grabar. Es que estamos transmitiendo doble, estamos transmitiendo por Zoom y estamos transmitiendo por el directo de Instagram. Y había olvidado poner a grabar el Zoom, ¿vale? Pero ya está grabando. Bueno, de nuevo te doy la Muy bien, bienvenida, Manolo. Muchas gracias por estar aquí. muchísimas gracias. Bueno, yo voy a empezar a lanzarte preguntas, así como una ametralladora, ¿vale? Tú cuando quieras me dices, para ya, que ya está bien. Pero bueno, tenemos a las mamás y a los papás también por aquí en directo, que si nos quieren hacer alguna pregunta, hay un casillero con un globito y una interrogación que podéis ir dejando ahí vuestras preguntas si no las habéis dejado anteriormente, ¿vale? Y a ver si Manolo nos las puede ir respondiendo. Bueno, lo primero, preguntarte, Manolo, qué es esto de las altas capacidades? Pues las altas capacidades, como su nombre indica, son niños y niñas o personas en general que tienen unas capacidades superiores. Son aquellas personas que, tras pasarle unos test psicológicos, pues superan un percentil, un umbral así marcado por los expertos, y se habla que existe un 2% de la población que presentan sobredotación, y entre un 7 y un 10% que presentan altas capacidades, que es lo que llamamos como talentos simples y talento complejo. Acabas de decir dotación y ¿hay alguna diferencia? No, no conocía la diferencia entre ambas. ¿Me las puedes explicar? Sí, porque muchas veces se habla de superdotados, se habla de altas capacidades, pero bueno, hay que diferenciar y tener claro que nosotros siempre decimos que las altas capacidades es el nombre y luego tenemos el apellido. Altas capacidades engloba tres tipos. Cuando se le pasa a cualquier persona, digamos, lo que es el protocolo de las pruebas, la evaluación, se miden cuatro campos de la inteligencia. Entonces, si destacan solo en uno de esos cuatro, por encima de un percentil, pues lo que se conoce como talento simple, puede ser un talento musical, como por ejemplo Beethoven, Mozart. Luego, si destacan en tres, son talentos complejos. Y si destacan los cuatro campos, pues lo que se llama como sobredotación, que es lo que antiguamente se conocía el superdotado, que, que ya pues ha derivado en el término de las altas capacidades con esos tres tipos. Y luego también no existe un criterio unificado a nivel nacional. Dependiendo de cada comunidad autónoma, pues tienen unos criterios diferentes. Por ejemplo, aquí en Andalucía, donde estamos nosotros, pues las altas capacidades engloban esos tres tipos de talentos simples, talento complejo, sobredotado, pero por ejemplo en otras comunidades como Madrid, pues solamente tienen en cuenta al sobredotado. Ujú. Y en casa podemos detectar esto o hace falta realizar este test que has comentado antes. Hombre, normalmente siempre los primeros que lo detectan suelen ser la familia. La familia, en definitiva, son los que pasan más horas con ellos y los que empiezan a sospechar, a ver indicios, a cosas que empiezan a llamarles la atención, diferente a lo mejor a hermanos o niños de su misma edad.
y eso es lo que enciende un poco la alerta y ya pues empiezan un poco a investigar y ya pues hasta que terminan llamando a centros especializados para contar, digamos, toda su experiencia, estas cosas que le están pasando y ya pues cuando nosotros pues les recomendamos que pase, digamos, la evaluación para conocer en definitiva su mapa intelectual y emocional y es la mejor forma para poder atender todas sus necesidades, tanto a nivel social, emocional como intelectual. Ujú. Entonces, ¿esto en los centros públicos no hacen este tipo de evaluaciones? ¿Solo se hace en centros privados? La legislación del sistema educativo aquí en España está regulado y deben de pasarle unos screenings, que es como unas pruebas sin preliminar, a los 5 años, cuando pasan de la etapa de infantil a primaria, y aquellos alumnos, eso se lo deben de pasar a todo el alumnado, y aquellos alumnos que esos cuestionarios que rellenan el tutor y otro cuestionario que rellenan sus padres, aquellos que sacan una puntuación alta, pues deben de pasarle a los 6 años el protocolo completo de evaluación. Esa es la teoría lo que debe de hacer, pero la realidad pues muchas veces es muy diferente. Hay muchos colegios que sí, que pasan esa screening, otros colegios que no, o colegios que pasan el screening y luego no pasa la evaluación, que es la mayoría, y aquellos que sí, que también los hay colegios que se implican en este colectivo, que ahí evalúan sus altas capacidades. Luego viene el siguiente paso, y muy importante, que sería el de atenderlo en su horario escolar, de atenderlo a través de las medidas que pueden tomar desde los centros escolares, como la flexibilización escolar, de saltarlo de curso, como medidas de enriquecimiento con adaptaciones curriculares dentro del aula o fuera del aula. Son, suelen ser las medidas así más comunes que pueden tomar desde el centro. Y podría pasar, por ejemplo, que en primaria pasaran un poco más desapercibidos y luego al llegar a secundaria dijeran, aquí pasa algo. ¿Podría darse el caso también? Efectivamente, Diana, suele pasar. ¿El por qué? Porque estos niños en primaria, al tener estas capacidades, con prácticamente, yo siempre le digo, la ley del mínimo esfuerzo, con muy poco que hagas, sacan muy buenas notas. Entonces, cuando están sacando buenas notas y el comportamiento también es bueno, pues bueno, mientras todo vaya bien, no pasa nada. El problema es cuando ya van pasando de curso, cuando pasan a la etapa de secundaria y bachillerato, que ahí ya sí se tienen que dedicarle un poco de más tiempo a sus estudios y ellos pues no tienen ese hábito, no tienen esa costumbre, no tenían esa necesidad y ahora sí, pero claro, les cuesta la misma vida y ahí es cuando surgen muchos problemas y muchas consecuencias negativas de esa falta de hábitos o técnicas de estudio. Y ya ahí es cuando empiezan niños de notas sobresalientes, empiezan a bajar sus resultados y es cuando ya pues los padres empiezan a preocuparse e investigan a ver qué es lo que está pasando. Exactamente. Yo lo he detectado esto muchísimo en cualquiera de los centros en los que he trabajado y fíjate que yo al principio no lo entendía. Yo decía, pero si tienen un coeficiente intelectual altísimo, ¿cómo es posible que suspendan las asignaturas? Entendía a lo mejor al principio que hubiera algún tipo de desmotivación, que no les resultara suficiente lo que estaban aprendiendo en clase o que incluso les resultara aburrido, pero veo por lo que estás comentando que además se trata de un hábito de estudio, que es que no lo tienen. Efectivamente, nosotros además precisamente hace cuestión de 3 semanas hemos lanzado por primera vez en estos 5 años que llevamos de vida en Talentum un curso específico de técnicas de estudio y ha sido un poco a demanda de la familia que nos comentaban eso, nos solicitaban que es que sus hijos no sabían estudiar y ahora pues nuestra psicóloga está trabajando con ellos, que ya lo veníamos trabajando de manera individualizada y ahora lo estamos haciendo a nivel grupal para que conozcan las técnicas de estudio y no tengan esos problemas conforme vayan pasando de curso. Vamos, que hay muchos
dentro de este colectivo hay bastante fracaso escolar, incluso se hablaba que uno de cada 100 llegaban a la universidad. También afecta mucho la desmotivación dentro del aula. La desmotivación suele ser como la palabra estrella en este colectivo, de que son niños pues que si ellos tienen una capacidad superior y están en clase y el profesor sigue repitiendo o explicando cosas que ya ellos saben de años, pues claro, ellos se aburren, niños aburridos sentados durante tantas horas en una silla, pues claro, eso tiene muchas consecuencias, que mal comportamiento o negación ya hacia tareas, trabajo, y entonces claro, hay que tener mucho cuidado con eso. Ujú. Yo, bueno, en mi época, cuando yo estudiaba en el instituto, no se hablaba de nada de esto, de las altas capacidades, se hablaba de el empollón de la clase. ¿Está relacionado o no tiene nada que ver el típico empollón de la clase con chavales que tienen altas capacidades? ¿O un empollón tiene altas capacidades o no tiene por qué? Bueno, se diferencia claramente las altas capacidades con el alto rendimiento académico. Además, muchas veces esas altas capacidades, como estamos diciendo, no vienen acompañadas de unos buenos resultados. En la mayoría de los casos sí, pero no siempre es así. Incluso tenemos niños de altas capacidades que han suspendido y que han repetido cursos. Eso jamás nadie se lo podría imaginar. Pero se ven claramente, sobre todo por muchas características que tienen ellos en comunes, que eso se ve claramente comparándolos con alumnos de alto rendimiento. Sobre todo la capacidad que ellos tienen de comprender o de analizar y todo ese tipo de cosas de manera casi inmediata, que eso, el de alto rendimiento o el empollón, como decía, necesita ese tiempo de estudio para conseguir lo que a lo mejor estos niños pues consiguen de forma muy rápida. Ujú. Estoy viendo que tienes ahí detrás un cartel con las diferentes inteligencias múltiples de Gartner. Los chavales con altas capacidades, una de esas inteligencias es la inteligencia emocional, ¿no? La intrapersonal, la interpersonal. En cuanto a lo que se refiere a habilidades sociales, ¿me puedes aclarar un poquito los chavales de altas capacidades? Porque a veces parece que no tienen precisamente esas habilidades interpersonales con sus compañeros, con otros chavales de su misma edad. Bueno, el tema de las habilidades sociales es uno de los mitos que hay sobre estos niños y niñas. Ellos simplemente es que tienen otros intereses, otras curiosidades, otras inquietudes diferentes a los niños de su misma edad. Por poner un ejemplo, ¿no? Y suele ser muy típico, a la hora del recreo del colegio, mientras a lo mejor la mayoría prefieren estar jugando a fútbol, pegándole patadas a un balón, pues a lo mejor ellos eso lo ven una pérdida de tiempo y prefieren pues estar en la biblioteca leyendo o estar practicando con el cubo de rugby o estar hablando de astronomía, y simplemente es eso. Estos niños, cuando se juntan con niños de sus mismas características, se relacionan perfectamente. Incluso también este colectivo con personas más mayores o con niños más mayores también incluso se relacionan mejor que con niños de su edad, porque se ven como más identificados o pueden hablar de temas que a ellos les interesan. Y ese es simplemente el motivo del tema, que muchas veces dicen, no, es que tiene las habilidades sociales, hay niños y niñas que no son de altas capacidades y hay personas que se le dan mejor y personas que se le dan peor habilidades sociales. No va acompañada del diagnóstico de altas capacidades, sino simplemente que tienen intereses diferentes. Ujú. Pues fíjate que hablando de esos intereses, ¿no? Que a veces parece que se le queda corto las conversaciones que tienen los de su misma edad. Yo he visto ya varios casos de chavales que no encuentran ninguna motivación ni ningún interés en su día a día y van buscando todo eso en las pantallas. Llegan a obsesionarse tanto con las pantallas porque encuentran toda la información, hay un mundo detrás de una pantalla, ¿no? O sea, es que además ellos lo dicen, es que tengo el mundo en mis manos. ¿Conocéis casos de este tipo y qué se puede hacer cuando vemos que un chaval es que ni siquiera sale de la habitación porque está
todo el día inmerso en ese mundo que hay detrás de esa pantalla, incluso quitándose horas de sueño por estar curioseando y buscando información a través de las redes sociales o de Internet, de San Google. Ya, ya. Hombre, está claro que este colectivo son niños y niñas que tienen curiosidad infinita, que son niños y niñas que siempre tienen ganas de más, de aprender y de seguir profundizando en lo que realmente a ellos les interesa. Hasta ese punto extremo todavía no conocemos ningún caso que nos haya contado alguna familia. Lo que sí, por ejemplo, me he acordado ahora de hace cuestión de una semana que me comentaba una madre que su hijo como que no quería dormir porque lo consideraba una pérdida de tiempo, el dormir. Así que preguntaba que por qué había que dormir. Sí, sí, yo te he hecho esta pregunta además porque es que yo tengo algún alumno que está en esta situación, ¿no? Que no apenas sale con los amigos porque dice que no encuentra ningún interés ahí fuera, los estudios le parecen absurdos, no encuentra tampoco motivación en los estudios, creen que es una pérdida de tiempo y dormir también le parece una pérdida de tiempo y pasan muchísimas horas incluso conversando con personas a través de juegos de roleplay, de redes sociales, porque se encuentran a gusto dentro de ese mundo. Uh-huh. Efectivamente. Sí, sí. Además, una de las cosas que más valoran las familias cuando acuden a nuestros programas de enriquecimiento grupales es las relaciones entre iguales. Se crea un clima muy bueno y ellos generan unas amistades también muy potentes y que les benefician muchísimo. Incluso se crea eso, lo que comentaba, muy buenas amistades y que no es solamente la hora de clase, sino que luego ellos mantienen el contacto, se hablan y entre ellos pues se entienden perfectamente. ¿Crees que el sistema público está preparado para atender a los chavales con altas capacidades? Esa es la pregunta del millón. Puedes hablar abiertamente. Hombre, simplemente hay que ver un poco las estadísticas, en primer lugar, de la detención y del censo de este colectivo en el sistema educativo. Si lo comparamos con los valores teóricos y los valores reales, pues vamos, estamos a años luz. Queda muchísimo trabajo por hacer, pero es lo que yo siempre digo, siempre hay que ver la parte positiva y si miramos desde hoy, echamos la vista atrás, a lo mejor hace 10, 15 o 20 años, como bien decías al principio, pues ni se hablaba de este tema y se había mucho desconocimiento. Poco a poco se van dando pasos, hay que apostar mucho más por la formación, salen profesionales de las carreras universitarias sin conocimiento, sin escuchar hablar de altas capacidades o simplemente escuchándolo 3 minutos en clase de una titulación de 4 años, pues creo que es insuficiente y creo que ese sería el camino en el formar y sobre todo también los recursos. También entendemos que hay muchos profesionales en los centros públicos con muy buena actitud, pero que por falta de tiempo, porque tiene que atender a muchísimos alumnos en un centro si es instituto o en varios centros si es primaria, pues no tienen la capacidad. Y siempre, incluso ellos, vamos, nos lo trasladan, siempre se atiende lo que a primera vista parece como más urgente o da más pena. Y se atienden necesidades por abajo, pero estas necesidades, que en este caso están por encima, necesidades igualmente que todas las demás, como está recogido e incluido en las NEA, en las necesidades específicas de apoyo educativo, pues se van dejando para el final y al final nunca se llegan a atender y entonces van pasando los años, los cursos y muchas veces desafortunadamente pues muchísimas consecuencias negativas y al final las familias pues tienen que recurrir a centros privados, a programas extracurriculares, intentar pues de ayudarle en todo lo posible. Esa es la realidad. Muchos chavales se muestran autoexigentes con sus obligaciones, incluso algunos se llegan a agobiar o tienen ansiedad por la orientación laboral porque no saben todavía qué es lo que quieren hacer, ¿no? ¿Qué les aconsejarías a estos chavales que se agobian por su futuro laboral?
Vale, me hablaba de la autoexigencia. Es que estaba leyendo algunos comentarios también que ha Sí. comentado la típica frase del yo no lo veo, el yo no lo creo. Esa frase, vamos, eso es lo más repetido en los coles. Y creo que muchas veces eso, muchas veces por el desconocimiento en sí, porque a nosotros nos llegan testimonios y cosas que, vamos, para jalarte de los pelos y otras veces a lo mejor por intentar de no echarse más trabajo encima, pues intenta de quitarse ese diagnóstico, y ya no solamente el diagnóstico, sino que todo ese protocolo que lleva la burocracia, del papeleo, de las plataformas del sistema, luego de las medidas que tienen que llevar a cabo y todas esas cosas, pues muchas veces le dan pánico de Ujú. entrar en este mundo de diagnosticar, cuando se ve claramente cuando en algunos colegios sí existen niños de altas capacidades y a lo mejor en el colegio de adelante, en el colegio de atrás, te dicen que no hay ninguno, cuando más o menos son el mismo número de niños, o a lo mejor una vez diagnostica algún alumno y dice, bueno, es el primero que tenemos en 6 años. Eso es imposible. Ahí es donde vemos un poco la realidad de este asunto en los centros escolares. No solamente en Claro. los públicos, en los Ujú. concertados y en los privados, pasa en todo. Ujú. Han preguntado por aquí también si está relacionada las altas capacidades con el Asperger. Bueno, existen las dobles excepcionalidad, tenemos casos, vamos, y existen de niños y niñas que tienen diagnóstico de altas capacidades y acompañados de algo más. Puede pasar, ya eso habría que estudiar cada caso y la verdad que son casos un poco más especiales porque hay que intentar de adaptarse mucho más a ellos y para poder atender bien todas las necesidades que presenten. Ujú. Entonces es bueno diagnosticarles porque muchas veces hemos hablado de que no es conveniente etiquetar a los chavales de nada, pero conviene evaluarlos o es mejor no saberlo y a vivir la vida, como aquel que dice, ¿no? Con lo que venga. Bueno, yo siempre, desde mi humilde opinión, yo siempre considero que es súper importante el diagnóstico. Yo pienso que el conocimiento es poder. Cuanto más conocimiento tengamos, pues mejor vamos a poder afrontar lo que sea, ¿no? Y incluso siempre recomendamos que en edades tempranas, mucho mejor ese diagnóstico que luego en edades más tardías, porque se puede trabajar mucho más con ellos y si se empieza a trabajar desde pequeño, pues tenemos mucho ganado y es mucho más fácil y va a ser mucho mejor ese desarrollo de sus potenciales que si empezamos a trabajar ya desde adolescente o en adelante. Ujú. Ok, Entonces, ante la pregunta, vamos, en mi opinión, por supuesto, que que sí. tenemos que diagnosticar y que no se trata de etiquetar, verlo por ese lado negativo, sino justamente al contrario, de normalizarlo como cualquier tipo de diagnóstico de necesidad y simplemente de atenderlo porque es en beneficio del niño o de la niña. Ujú. Y por qué parece que hay más casos entre los chicos más que entre las chicas? ¿Es así o es una percepción que tengo yo? Sí, sí, además los porcentajes, vamos, nosotros tenemos un veintitanto por ciento de chicas respecto a chicos y vamos, y en los centros el censo también es igual, el porcentaje de chicas siempre es inferior. Es un poco porque siempre las chicas, vamos, ahí podéis leer muchas noticias y entradas sobre ese tema. La chica siempre intenta de adaptarse más al grupo, como de que le acepten en el grupo y no llamar tanto la atención. Entonces a lo mejor no están actuando como realmente son. Por ejemplo, un caso muy claro, hace 2 años, porque el año pasado no pudimos por el COVID, que fuimos de fin de curso, de viaje, pues vamos a un grupo de aquí de talento, de niños y de niñas. Y estábamos en un parque temático, nos estaban haciendo una visita guiada y estaban todos los niños
en primerísima fila del grupo que se iban a comer a la monitora haciendo preguntas, siempre con las manos levantadas, respondiendo al máximo, y había como 5 o 6 niñas que estaban detrás, súper educadas, calladas, escuchando, ejemplar. Claro, y la monitora me dice, oye, estos niños son diferentes, ¿no? Estos niños son... Pero claro, solamente me señalaba a los niños, no a las niñas. Y yo creo que eso es un poco lo que le pasa a los profesores en el aula, que los niños como por su forma de ser y demás se ven como casos más evidentes. Las niñas pues tenemos que estar más atentos y evidentemente con los protocolos pues se detecta, pero a lo mejor no son tan evidentes como los niños. Vale, entonces si yo ahora, por ejemplo, hago las pruebas a mi hijo, a mi hija y detecto que tiene altas capacidades, ¿qué hago ahora? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me toca hacer ahora? ¿Como madre puedo hacer algo para facilitarle la vida? Claro, vamos, nosotros lo que se trata ya una vez que está diagnosticado, se trata de enriquecer, digamos, su currículum y de desarrollar sus capacidades. Porque, vamos, yo creo que todos estamos de acuerdo que si no trabajamos esas capacidades, pues al final no se desarrollan y no vamos a conseguir lo que pueden conseguir de verdad. Entonces, a través de sesiones como por ejemplo las que hacemos nosotros, de programas de enriquecimiento grupales, en el que los basamos, como bien decías aquí, que estamos viendo detrás, las inteligencias múltiples de Gartner, pues nosotros diseñamos un programa tal que participan 8 áreas de conocimiento, con profesores, cada uno de ellos titulado en esa área, y entonces esos grupos van pasando por todas esas áreas de conocimiento que todas son diferentes a lo que ellos ven en su horario escolar. Nosotros trabajamos desde la ciencia experimental, la programación de videojuegos, de robótica, la parte de psicología, trabajamos también la parte de arte, la parte de matemáticas manipulativas, cine y teatro. En total son 8, entonces ellos van explorando nuevas áreas de conocimiento que en su etapa curricular no van a conocer porque no están dentro del currículum. Con eso, digamos, abre su horizonte en temáticas y exploran esas nuevas áreas que pueden descubrir, se pueden interesar y luego ya por su cuenta pueden profundizar. Al igual también les beneficia en el sentido de cuando vayan creciendo y tengan que ir seleccionando su perfil o su rama que quieren estudiar en secundaria, en bachillerato y demás, pues gracias a ello tienen una visión un poco más amplia. Y después, por supuesto, también el trabajo entre iguales, con niños y niñas de sus mismas características, son de las cosas que más destacamos que le benefician pasar por esos programas de enriquecimiento. Y sobre todo, lo que decíamos antes, motivar. Que nosotros siempre lo que hablamos con los compañeros, que cada clase, cada sesión sea un reto para ellos. Ellos están acostumbrados a que todo les salga muy fácilmente, a que no se tengan que esforzar. Y entonces en estas sesiones se trata de eso, que ellos se esfuercen, le cuesten, tengan que pensarlo varias veces y que eso, que en definitiva pues lo pongamos a prueba para que se desarrolle. Yo siempre lo digo que cuando algo se nos vaya de las manos y no sepamos cómo tenemos que actuar, pues lógicamente tenemos que buscar ayuda, ¿no? El día que decidimos ser padres, los niños no venían con un libro debajo del brazo y no tenemos por qué saber cómo actuar ante cualquier tipo de situación o de capacidad o de actitud o comportamiento. Entonces, bueno, pues yo me alegro de que haya centros como el vuestro, que ayudáis a las familias que tienen hijos con altas capacidades. Nos han preguntado por aquí también si trabajáis online o si hacéis talleres online. Manolo, dinos. Sí, además desde el COVID, además siempre hay que sacar la parte positiva de Hay que todo. reinventarse. Sí, llevábamos bastantes años con el programa presencial y desde el COVID pues implantamos la plataforma online para nuestros alumnos y a partir de ahí eran muchísimas peticiones que recibía por otras zonas, porque es verdad que
que muchísimas zonas pues no tienen este tipo de programas y de proyectos. Y este es el primer año que estamos funcionando con el programa, con los grupos también online, en sábados alternos por la mañana, y está funcionando genial. Y eso, y están muy contentos y como decía, tantos niños de por aquí, de diferentes puntos de España, como de algunos países de Sudamérica, que yo decía, por la diferencia horaria, nosotros siempre grabamos las sesiones, por si Ajá. algún día no se pueden conectar, que puedan ver la clase en cualquier momento, pero lo que nos sorprende es que estos niños de esos países se levantan a las 4 o las 5 de la madrugada por la diferencia que tenemos con España y se conectan en directo porque ellos quieren hablar en directo por el chat que tenemos y demás. Así que la verdad que es Qué algo bueno. muy gratificante. Genial, pues mira, desde Argentina nos están mandando saludos también, o sea que me alegra mucho saber bueno, que podéis llegar a gente de toda España, de todo el mundo y que podéis ayudar a las mamás, vamos, a las familias en general bueno, pues a llevar esta situación, especialmente después de la pandemia, que además ha ocasionado también mucho daño, ¿no? Como has comentado antes, que al pasar tanto tiempo cerrados y son chavales que además necesitan precisamente expandir y enriquecer todos sus conocimientos, tienen mucha curiosidad por aprender y si se han visto encerrados durante tanto tiempo, pues claro, eso les ha perjudicado de alguna manera, ¿no? Eh, Manuel, voy a ir despidiéndome ya de ti. Quiero darte las gracias de verdad por tu tiempo, por habernos dedicado este ratito. Sé que estáis hasta arriba de trabajo, así que pues mi especial agradecimiento por habernos aclarado estas dudas hoy y pues eso, haber sido generoso con nosotras. De acuerdo. Muchísimas gracias y nada, encantado y muy feliz de poder participar este ratito y espero que hayamos ayudado a muchas familias y eso, y que aquí estamos para cualquier persona que tenga cualquier consulta y demás, pues se pueden poner en contacto con nosotros. Claro que sí. Ahora dejaré grabado vuestro Instagram para si hay alguien que quiera contactar con vosotros que os localice fácilmente. Pues muchas gracias y ya sabes que aquí tienes tu casa. Muy bien, muchísimas gracias, Diana. Chao, chao. Hasta luego. Vamos a ver. A ver cómo salgo de aquí. Bueno, mamis, papis, muchas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. Y nada, ya me despido de todos. Voy a dejar el directo grabado, ¿vale? Para que podáis verlo los que no habéis llegado en su momento. Y como ya digo, muchas gracias por estar aquí el lunes. Que sepáis que tenemos 2 directos más. Ya os diré quiénes son los invitados. Muchas gracias a todos. Besitos, chao.